Inclusive en esa época Esta foto más o menos de por eso yo creo que nació con el ingreso así. Bienvenidos a Ciudad Cívica de Progreso Nacional en el departamento de Boyacá. Trabajamos para el progreso nacional en toda la región. En 1872 vemos la primera fotografía de Duitama y allí se encuentra la cedrela. Fue sembrada por influencia de los liberales radicales, entre ellos Zenón Solano Hurtado. Luego don Antonio Nariño, en 1813, siendo presidente de Colombia, o de la Gran Colombia más bien, ordenó sembrar en las plazas de Colombia un árbol central para conmemorar el Día de la Libertad y la Paz. Es un árbol que ha tenido muchas historias y lo más importante es que ha sido muy resiliente. Son más de 160 años de que nos ha venido acompañándonos en la parte ambiental, en la parte cultural, en la parte artística, en la parte del paisaje. Hay que mirar que en ese tiempo pues Duitama, por eso yo creo que nació con el nombre de Ciudad Cívica. En esa época no había sino hasta tercer año de bachillerato aquí en Duitama. Me crié como en medio de flores, la naturaleza. Mi papá tenía una finca, entonces cuando empezó a cosechar las flores las llevaba a Tunja a vender. Puso una tabla en un árbol grandísimo que había y puso el vergel y ahí empezó la floristería. Yo tendría 12 años. Mi papá fue el de la idea y vino aquí en un local y me puso unos baldes y flores ahí, marzo de 1946, para iniciarse una semana santa. Cuando la abrí, pasaba la gente y se santiguaban, ¿no? Porque pensaban que era que habían muerto. Venían de Santa Rosa, de Sogamoso, de Paipa a comprar flores. Poco comercio había. En esa época caía mucho trabajo, porque era la única floristería. Entonces me daban un tinto y me encarnaban. Sí. Mi mamá abría desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche con puerta abierta al público. Y siempre nos decía, es que entienden, las flores no se pueden congelar, no se puede hacer un jugo, no se puede guardar. Y a pesar de tener tanto trabajo, nos hizo trabajar jugando. Y nosotros jugábamos al tren de ella, pero era trabajo. Esa era la Duitama que soñábamos, la Duitama bonita, donde todo el mundo se conocía, donde todo el mundo ayudaba a los demás, donde se le tendía una mano. Mi padre, cuando vio Duitama y empezó a analizar el futuro de Duitama, dijo, este es un puerto, tienes vías para Bogotá, para Santander, para Cúcuta, para Sogamoso, para el Llano, y se quedó aquí. Estableció su bomba de gasolina llamada Estación Antioquia Rogelio Acosta D, frente a la Avenida de las Américas, por lo menos en el año 40, hasta cuando Duitama se había formado ya y empezaba a ser importante. Yo conocí aquí de la 18 para abajo, potreros, todo eso. Y aquí para arriba también hizo todo, sembraderos. Recordamos, el Hospital Regional de Duitama tiene su origen en un legado del presbítero Manuel María Prada. Inicia como Hospital de Caridad de la Comunidad de San Vicente de Paúl por resolución de agosto de 1937. El Acuerdo Municipal de 1989 lo define como una institución de carácter municipal denominado Hospital Regional de Duitama. Pero en esa época era el síndico, se llamaba el síndico, el que mandaba en el Hospital San Vicente de Paúl. Esa es la mayoría de los varones usaban el sombrero, que se quitan el sombrero para saludar. Era una época muy bonita y en Duitama, o sea, como tal, se respetaba mucho el hotel, que en su momento era una joya de Duitama. El Hotel Marantá empezó en 1958 y la casa se construyó desde 1922.
La construcción de hecho era muy original, era en piedra bogotana, que para esa época es como lo más fino. Yo me acuerdo que yo veía llegar buses, carros de alta gama, donde se bajaban personas muy elegantes. Yo le contaba, abuelita, yo vi a unas señoras y ella me decía, sí, mijita, son las encopetadas que llegaron. Y ahorita esto va a llamarse Maransuar. Maranta es Marana y Suar de la familia Suárez, que fue el que lo compró. Están haciendo un proyecto que es residencial, pues. Inicié la carrera como comunicador social y radioperiodista. El megáfono me lo obsequió un concejal de Duitama que le colaboré en las campañas políticas. Digo, tenga, Rodrigo, para que usted se desempeñe y se gane el pan de cada día. Y así ha sido. Estoy escribiendo un libro de poesía costumbrista. Me siento muy satisfecho. Todo lo hago con mucha alegría, con mucho amor y con mucha felicidad. Yo desde niño me ha gustado mucho la literatura. Llevo la manifestación, la expresión artística dentro de mis venas. Me siento orgulloso de ser duitamense, ser boyacense, servirle a mi ciudad. En esa época la gasolina venía de Charalá a todo Boyacá. Pues ahora Duitama ha crecido mucho, ha llegado pues gente de otras partes y ya. Octubre de 1975. Mi papá salía a las 5:30 de la mañana con su maxirruana naranja a abrir su droguería. No sé por qué se dedicaron a droguistas, se volvieron proveedores de muchas cosas que no habían en Duitama y trataron que no hubiera como competencia en muchas cosas. Mi papá lo conocían porque hacía una cosa que se llamó el matrimonio para la gripa. Entonces es como el primer negro que llegó a Duitama, entonces como que, ¿qué pasó? Y pues empezó a coger el cariño de la gente, fue muy querido, él siempre estuvo para todos, fue miembro activo y de la junta directiva del Club del Comercio de Duitama y lo condecoraron. Los años llegaron, papá murió de 72 años. Habían dos cosas que yo los tuve como los tesoros más grandes, que se llamaba el libro gordo de Petete y Topollillo. Quiero volver a verlos. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Llamen a los bomberos! El Cuerpo de Bomberos de Duitama nace en 1965. Edgar Ormaz Zamapa, él asume como comandante del Cuerpo de Bomberos en ese entonces. Este terreno pues lo consiguieron los oficiales, hicieron algunas actividades, entre ellas una rifa con un carro, y con eso le compran este predio a la señorita Numa González, era la dueña de este sector. Una anécdota era que habían descargado 3 boquetas de ladrillo por aquí cerca para una construcción, y cuando llegaron los maestros ya no estaban los ladrillos, estaban aquí en Bomberos. Los donaron. El doctor Germán pues gestó prácticamente esta obra. Los bomberos, ellos venían los sábados y los domingos a trabajar todo el día y toda la noche para apoyar el Cuerpo de Bomberos. Nosotros apoyamos aquí a Paipa, Ibasosa, Santa Rosa, Serinza, Belén, Susacón, hasta el norte íbamos a apagar incendios donde nos llamaran. Nuestro primer sueldo aquí eran 10,000 pesos mensuales. Al verse la suerte de mi Boyacá, que a Colombia encima le toca llevar, mañana no habrá ni con qué tapar los huecos dejados de su mineral. En 1995, cuando Duitama se convirtió en el corazón del ciclismo mundial, ser nombrada traductora oficial del francés fue un honor que aún guardo con gratitud. La ciudad era un mosaico de banderas, idiomas y sonrisas. Duitama brilló con su civismo, su amabilidad y su cuidado por la gente. La comunidad del barrio Boyacá se portó súper bien, nos portamos. Nuestro barrio quedó embanderado totalmente. Fue una cosa increíble lo que gozamos en ese mundial. Y la gente respondió en una forma digna de aplauso. La importancia del compromiso que teníamos ante el mundo.
esa movilización cívica que tuvo Duitama es muy difícil que se vuelva a repetir. Si no despertamos nuevamente el amor por Duitama y especialmente el deseo de mostrar que la ciudad es una ciudad culta, con ganas de trabajar y por sobre todo de mostrar la cara importante que tiene la ciudad ante el país y ante el departamento. Mi mamá se vino a vivir cuando yo tenía por ahí unos 5 años acá en la ciudad de Duitama. Ya terminando el bachillerato me dediqué a la parte deportiva, me di cuenta que tenía de pronto las cualidades. Estuve representando a Colombia en muchos eventos internacionales, como fue 2 años en Tokio, Japón, en el Campeonato Mundial de Maratón por relevos. Representé a Colombia en una carrera que es muy tradicional, el 31 de diciembre en Sao Paulo, Brasil. En el año 2017 estuve en el Campeonato Mundial de Máster en España. Conocí muchos países por mi deporte y ya llevo más de 25 años como entrenador. He tenido muy buenos resultados, atletas que han estado representando al departamento, al país en eventos internacionales. Discovery comenzó en el año de 1989, en agosto 20 más o menos, en el centro comercial Alpes 15. En el año 1998 compramos la concesión de Ley. Ya no se llama Discovery su música preferida, sino Discovery musical. La tecnología nos fue sacando del mercado y la piratería. Actualmente nos especializamos en instrumentos, accesorios musicales. Desde muy pequeña vi cómo mis papás pues trabajaban acá, yo les colaboraba de chiquita. Así fuimos aprendiendo del mundo de los instrumentos musicales y sus accesorios. En Duitama siempre ha sido buena plaza porque toda la vida han habido buen comercio. Leyendo ahí el periódico, hablaban de la ciudad muy tranquila, donde se podían reunir liberales y conservadores, y el periódico era de liberales y conservadores. Y les dieron uniforme, inclusive en esa época les daban alpargatas, no les daban botas, sino alpargatas en el ejército, ¿sí? ¿Y conocen la iglesia del Espíritu Santo? Esa era la iglesia del Hospital San Vicente de Paúl, antiguo, porque ahora ya no se llama así. Entonces él era el síndico del hospital y les dijo que ponían un laboratorio clínico que en esa época nadie sabía ni para qué era eso, ni nos conocían los profesionales de. Entonces, como yo era de Duitama, entonces él me conocía, entonces un día me llamó de las épocas que yo era de Duitama, entonces me dijo, mire, necesitamos que usted nos colabore y nos asesore para comprar los elementos para el laboratorio clínico del hospital. Y le dije, claro, vamos. Nos pusimos cita en Bogotá, compramos los aparatos, los trajimos. Yo vine un sábado y un domingo y desempaqué todas las cosas, se los organicé y le puse, ahí tiene, señor Palacios, ahí está su laboratorio. El hospital en esa época lo manejaba una junta y el presidente de la junta era el obispo. Recordamos documento del 30 de noviembre de 1931, donde el párroco de Duitama y el síndico del recién creado Hospital de Duitama piden a las hermanas de la presentación hacerse cargo del Hospital de Duitama. Mi hermano a mí me trajo a Duitama y aquí inicié con el almacén Las 3 Estrellas. Ya llevo como 60 años, porque antes trabajé en la plaza, también con las telas. Cortes de seda, cortes de paño, cortes de gabardina. Aquí los primeros que tuvieron almacén eran los turcos, don David Rima. Pero después mi hermano Vicente y él empezó con el asunto de las telas. En todo el frente de la iglesia tenía una casa grande que tenía 2 locales. Un local era el mío y otro el de Vicente, mi hermano. El asunto de las 3 Estrellas es porque comenzó el almacén con 3 socios. El socio de mis padres, mi hermano, era el socio mayorista, y yo. El eslogan es almacén Las 3 Estrellas, donde todo es bueno, bonito y barato.
a veces nosotros no vamos a conocer realmente a todos nuestros artistas, ¿sí? Pero a veces también se nos olvida que hay más gente ahí que de pronto necesita como ese empujón, como esa ayudita. Pero yo creo que también podríamos hacer un evento. Vamos a elegir a esos artistas porque ya sabemos, queremos poderle dar esa oportunidad a ellos. Tantos muchachos que tienen gran talento y de pronto se presentan una convocatoria en fiesta, Semana Bolivariana, y no pasa. Y pues ahí se queda. Yo siempre he dicho que todos tenemos un talento. Y ahorita los jóvenes son afortunados porque en nuestro tiempo nosotros pues era muy difícil que nos dieran esa oportunidad de saber qué talento tenemos. He tratado de recuperar esa memoria. Soy como muy respetuoso de experiencia de las personas sabias con el transcurrir del tiempo, la edad. Me duele que los jóvenes no valoren esa experiencia, eso es lo que estoy viendo. La Semana Bolivariana comienza más o menos en 1983, cuando a Fabio López se inspira en el Festival Internacional de la Cultura de Tunja, que permita crear una fiesta cultural para nuestro municipio. En ese momento hay algo muy importante que es el civismo para los duitamenses. Un grupo de jóvenes que querían expresar a través de ese civismo cómo Duitama iba creciendo de una manera ordenada, culta, que integrara el conocimiento y el aporte de todas las personas y los estudiantes de esas épocas para que Duitama floreciera, que todos pudiéramos aportarle a la ciudad. Muchas cosas confluyen en ese civismo. En una misma semana ocurren 3 fechas súper fundamentales. Fabio le dejó un día para darle honor, tributo a la ciudad de Duitama. Ese día fue el 27 de julio. Estamos hablando de una manifestación cultural que es muy potente para la ciudadanía duitamense. Nosotros hemos construido allí una línea de tiempo en sus 44 versiones y la Semana Bolivariana permite que sea un espacio donde se circulen las artes. Llegué a Duitama en diciembre de 77, me trasladaron por cuenta del Ministerio de Obras Públicas. Mi ingreso a la música fue, digamos, en el año 71. Yo había hecho unas canciones, dentro de las cuales estaba el Lamento Boyacense, y yo me presentaba por ahí, o sea, me llamaban por ahí a cantar. El 5 de marzo de 1985 acordamos hacer trío. Ahí nació Embajador del Tundama. El periodista Álvaro Ortiz, él tenía unos programas en radio, puso al público a que propusieran nombres, y dentro de los nombres propuestos, alguien dijo que Embajadores del Tundama, y quedó Embajador del Tundama. Recibí tu última carta en la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides, todo ha muerto entre los dos. Solo pido mi retrato y todas las cartas mías. Tú bien sabes que no es justo que aún eso conserve el gozo. Que en ese año celebraban unas festividades y en ese momento en el Parque de los Libertadores se hicieron unas danzas, unos ciclistas bailando el vals de las mariposas, y fue un espectáculo muy especial, muy bonito, que quedó en el grato recuerdo de Duitama en esa foto. Hacían las presentaciones en bicicleta, los grandes maestros de eso era Tiberio González y el hermano. Mi papá, Héctor Elías Becerra Guevara, nació en Duitama, perteneció a la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos y la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Duitama. Trabajó 15 años como visitador en la Procuraduría General de la Nación. Luego se dedicó al litigio, convirtiéndose en un abogado reconocido por su honestidad. También fue historiador y dejó como legado su libro Crónica de las Huellas del Tundama. Nuestro tío Luisito, Monseñor Luis Antonio Corredor Chaparro, él nació en la ciudad de Duitama el 10 de diciembre de 1936. Él fue una persona muy importante en nuestra familia, contribuyó muchísimo al progreso de Duitama, no solamente en la Iglesia Católica, sino en la mayoría de las entidades cívicas. Siempre estuvo presente en todas las actividades de Duitama. Cuando él falleció a los 78 años,
Todo el mundo decía que lo recordaba con cariño, que gracias a él habían recibido apoyo. Con cariño y orgullo lo recordamos porque siempre se preocupó por el desarrollo de Duitama. Pues la lavandería tenía su camioneta con aviso. Y yo no sé cómo lo empezaron a conocer, no sé. Señales las chinas cómo se hacían los trapitos para marcar, cómo se marcaba, cuántas piezas, cómo llegaba la ropa. Porque pues yo también hacía de empleada. Tocaba ir a trabajar, luchar 4 de la mañana, 11 de la noche. El ejemplo que uno logró ver en su mamá para que la empresa no decayera y para estar siempre, mejor dicho, que sus hijos estuvieran bien. La misma sociedad lo empuja a uno a tener que mirar cómo evolucionamos para pues, ser uno de los pioneros de lavado, digamos que en Boyacá. La gente nos acogió mucho. Logramos averiguar para los 50 años del barrio Primero Negro de hace 2 años. El reconocimiento fue en septiembre de 1976. Pues una de las familias más importantes de esa época era la familia Pérez. Otro era Carlos Jesús Clara con su esposa. Él fue el primer presidente de la Acción Comunal cuando se constituyó. Pero ellas eran bastante entre ellos mismos, las señoras cocinaban y ellos se dedicaban a abrir los caminos, porque esto era solo lotes, solo los potreros de las canteras, donde se sacó toda la piedra para construir la Catedral de Duitama. A finales del año 2000 nació la idea de construir en la parte de arriba la iglesia de Jesús de la Misericordia, que es uno de los teatros más grandes que tiene en este momento la ciudad de Duitama. Y yo le pregunté a mi papá y él decía, pues la banda de músicos de Duitama, inclusive a finales del siglo creo que hubo banda. Sí, 1951, sí. Era la población estudiantil de Duitama en esa época. Recordamos, el Banco Popular abrió sus puertas al público en Duitama el 29 de marzo de 1953. Era Domingo de Ramos. Más o menos en 1913, Juan Bautista Becerra donó el terreno donde está actualmente la parroquia y ya con diversas familias empezaron a construirla tomando la réplica de la parroquia del Carmen de Bogotá. Lo último que se construyó fue la fachada, ya más o menos terminando en 1940. Este hermoso templo, o conocido como Capilla del Carmen, fue elevada a la parroquia el 1 de enero de 1971. En aquel entonces Duitama era conservadora. Los que profesaban el Partido Liberal eran muy pocos y se sentían excluidos de la vida de la iglesia. Por eso en el año 1934 se desprendió como la idea de tener un lugar especial, que es una de las parroquias icónicas, culturales, patrimonio histórico y religioso de la ciudad de Duitama. Una banda que se consolidó más o menos en 1937 y en 1942 ya fue consolidada, ya era una banda que ya tenían los uniformes, ¿sí? Con su kemis y todo eso, y fue, digamos, como la primera banda oficial ya. Y entonces el fundador de todo era Manuel Ramírez, pero el primer director era Martín Masip. Y la alcaldía siempre les prestaba sitios para que ellos vinieran y se reunieran. Los músicos pues no tenían un salario como tal. Vivían de lo que tocaban tales fiestas, entonces repartían esa plata. Ya entonces estamos hablando de 42 al 50 y esa época, entonces Mi padre, mecánico industrial, realizó sus estudios en la ciudad de Tunja y posteriormente se trasladó aquí a Duitama. Fue uno de los constructores y organizadores de las carrozas. Grúas Neira fue el sitio icónico de Duitama.
no habían más grúas en Duitama. Mi papá, con grúas Neira Talleres Edison, realizó el montaje del monumento de los 14 lanceros en el pantano de Vargas. Cuando llegó la industria cervecera Bavaria de Duitama, Coca-Cola y gaseosas Postobón, fue la persona que colocó toda la maquinaria, colocó los hilos del molino Tundama. Cuando llegó la Virgen del Milagro al Cerro de la Milagrosa, mi papá fue la persona que la instaló, contribuyó para el desarrollo de Duitama y de Boyacá. Seguiremos trabajando por nuestra querida Colombia, por nuestro Boyacá y por Duitama, tierra de civismo, la perla de Boyacá. Es el periódico Ecos del Tundama, que circuló en la década del 40 al 50. Es un periódico que se fundó en el Café Aquimín, que era de propiedad de mi padre. Quedaba en la carrera 16, donde después fue el Oasis. Dio lugar a muchas reuniones en donde se hablaba del desarrollo de la ciudad. Y una de las propuestas que hubo, iniciativa de mi padre, fue el de crear un periódico. Y se creó el periódico Ecos del Tundama, o Ecos de Duitama. Se nombró de director al doctor José Santos Niño, el médico más prestigioso que en esa época tenía la ciudad de Duitama. El periódico valía como que 3 centavos o 5 centavos, algo así. Se vendían muy pocos ejemplares. Viajamos en el año 1948 a Bogotá, nos radicamos allá y se acabó el periódico. Un rey por allá de España trajo un poco de imágenes del Niño Dios para Colombia, y que es el Niño Dios de Duitama, y eso fue desde el año 1500. En ese momento de desarrollo económico, industrial en Duitama, de los años 1945, cuenta la historia de las droguerías, que es un oficio raro. En principio no se sabía si era una tienda o si era una cosa específica, ¿sí? Recordamos el legado del Cinema Suárez en Duitama, un ícono cultural, fue el resultado del sueño de don Isidro Suárez Niño, quien llegó a Duitama en 1946 y emprendió la construcción de un teatro moderno para la ciudad. Tras 3 años de obras, el proyecto culminó en la década de los 70. La apertura oficial ocurrió en 1973 con el estreno de la película Papillón. Su llegada a Duitama como película inaugural otorgó al nuevo teatro un aire internacional y moderno. After 5 years as an international bestseller, it comes to the screen. Unquestionably, the greatest adventure of escape ever filmed. Steve McQueen, Dustin Hoffman, Papillon. La fiesta del Divino Niño la hacen unas personas que se llaman priotos. Se organizó un estandarte del Divino Niño, hicimos una reunión y yo saqué un libro que se llamó el Libro de Oro de la Hermandad del Niño Dios. Y allí se escribieron todos los integrantes de la hermandad. Alcanzamos a llegar a más de 100. Cuando yo llegué, era al Niño Dios de Praga. Luis Antonio Corredor Chaparro era el párroco en ese entonces. Y actualmente guardaron al Dios de Praga y sacaron al Niño Dios de Duitama. Los vestidos más hermosos que les hacían eran las monjitas del Santísimo Rosario. El trono en honor al Niño Dios de Duitama. Eso hubo un concurso para hacerle el trono. Ganó el que hizo Advena Gorrilles para la fiesta del 6 de enero, pero del año 2000. Inaugurado y bendecido por el monseñor, desde entonces era Carlos Prada San Miguel. Luis Eduardo Márquez Aponte, médico de Celespa del Río, médico prestante en ese momento, tenía una droguería. Mi papá empezó a servirle a él
siendo él independiente en la droguería. Y que yo me acuerde, entonces la droguería Venecia como tal debió nacer en el año 55, de arrancar la droguería Venecia. ¿Sí? La droguería Venecia cumplió 50 años más o menos cuando murió mi papá, o sea, el nombre lo puso mi papá o se lo puso el doctor, muy probablemente se lo puso el doctor. Aquí apareció una admiración por todo lo italiano, entonces la droguería Venecia, la de frente era la Versalles, había la Milán, el almacén Nápoles, pero mi papá como que no le causaba mucho, reñía un poco esa parte académica, científica de la medicina, 50 años. Sí, del 55 al 2004, ¿sí? No, y aquí están muchas de las cosas que farmacia homeopática. Esto sigue siendo para mí vigente, ¿no? Inclusive hay otro texto igual. El Colegio Guillermo León Valencia fue una institución que se formó en Duitama a partir de la fusión de dos colegios. Estos dos colegios funcionaron en diferentes lugares de la ciudad de Duitama y en el año 1973, el 9 de enero, recibe el decreto por el cual se integran la Escuela Normal de Señoritas y el Colegio Departamental de Varones con el nombre Escuela Normal Integrada Guillermo León Valencia de Duitama. ¿Por qué el nombre? Los dos líderes de padres de familia eran conservadores. Entonces, en ese momento se pensó en alguien a quien de presidente llamaron Presidente de la Paz, Guillermo León Valencia Muñoz. Y le dieron ese nombre para unificar al conservatismo aquí en Duitama. Los 50 años del colegio, una celebración que se hizo en 2012, se hizo un desfile alegórico que se mostraba lo que fue el colegio departamental, otro momento donde fue la normal, y aparte de ese desfile también se trabajó en las actividades que el colegio había hecho. Nos quedó pequeña Duitama. Antes de salir las últimas comparsas, llegaron las primeras comparsas que ya habían hecho el recorrido. El Colegio Guillermo León Valencia celebraba su aniversario el 2 de octubre, evento que coincide con la boyacensidad. Y mucha gente todavía se pregunta qué resolución tiene esa fecha para celebrarse el Día del Colegio. No se ha encontrado, pero se celebra. Era una casa vieja, eso. Yo conocí todo esto, eran casas viejas como esta. Sí. Bendita región de Boyacá, Duitama. Hemos publicado muchas imágenes donde aparece una edificación ya como de tipo republicana que había antes. Más o menos en la década de los 60 hubo un fuerte temblor, que esa edificación que había pues quedó totalmente colapsada. Cuenta también la historia que en la parte de arriba, donde hoy está el Divino Niño en la catedral, había un Sagrado Corazón. Esa estatua cayó y se volvió 1000 pedazos y el edificio administrativo quedó absolutamente colapsado. Los líderes de esa época, como fue por ejemplo el señor Luis Antonio Sandoval Granados, líderes realmente comunales, ellos son los que se reúnen y deciden empezar la construcción de ese palacio municipal que se denominó después el centro administrativo. Sería el tercero, puesto que el primero que tenemos referencia fue uno que queda aquí en la esquina del costado de la plaza, donde previamente, más o menos en 1906, hubo un gran incendio. Por eso es que nosotros no tenemos documentos posteriores a principios de ese siglo. Mi madre llega del campo a Bogotá. Con el tiempo, mi papá va y pide la mano de mi mamá. Ellos se casan. Eso sucede en el año 1961. Se vienen para Duitama.
con el tema de la repostería. Ellos llegan a una casita, la adaptan, empiezan con la idea del consejo para el matrimonio, luego para el bautizo, primeras comuniones, y así sigue su legado por tradición hasta el día de hoy. Mi papá, lamentablemente, él muere de 57 años y juntos hicieron esta gran empresa del Careco, 65 años. Y mi madre, desde que inició hasta el día de hoy, a sus 84 años, ella no se ha jubilado. El Colegio Nacionalizado de la Presentación nace con la llegada de la comunidad religiosa de Hermanas de la Caridad Dominicana de la Presentación de la Virgen Santísima al municipio de Duitama. El colegio en todas sus épocas históricas, bajo el mando de las hermanas, bajo la orientación de los padres de familia y pues después de los laicos, ha tenido múltiples reconocimientos del Ministerio, del Departamento, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, reconocimientos internacionales. Ha sido una institución pues, que ha generado muchas expectativas, ha generado mucho éxito. Pues hicimos como toda la tarea para hacer el reconocimiento a todos los estamentos de la comunidad educativa. En el mes de marzo, con un desfile que hicimos nocturno con luces, que fue pues un éxito en Duitama, que el colegio estaba cumpliendo sus 100 años, que es la primera institución educativa de Duitama que cumple 100 años de existencia. Decía, invitan a la ciudad cívica, no, a la perla de Duitama. En esa época comenzó a circular la perla de Duitama. Invita el Hotel Laris Pinto y otras personas. 1941, 1942, por ahí.